Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio de Romanos y estamos básicamente en lo que es la parte práctica del libro de Romanos. Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 es la parte doctrinal y capítulo 12 al capítulo 16 es la parte práctica, ¿no? Como siempre Pablo en las cartas siempre habla de un aspecto doctrinal que debemos de aprender y después la aplicación de esa doctrina para que nosotros podamos proceder tal cual como la Biblia dice, ¿no? Hemos visto Romanos 12 del 1 al 21 que nos habla sirviendo la iglesia, Romanos 12 del 1 al 21, luego vimos sirviendo a la sociedad, Romanos 13 del 1 al 14 y ahora estamos sirviendo la debilidad, a los hermanos débiles en la fe, Romanos 14 del 1 al 23. Entonces, bien importante que nosotros tengamos en cuenta esos aspectos, ¿no? Y básicamente voy a estar enseñando también sirviendo a través de Cristo. Entonces, dos temas. Voy a acabar el tema de sirviendo a la debilidad, que es Romanos de capítulo ella. 14, y voy a estar haciéndolo básicamente del versículo 13 en adelante, ¿verdad? Y vamos a estar bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en versículo 13, Romanos 14, 13, y luego vamos a ver Romanos 14, del versículo 14 al 23, vamos a ver las maneras que evitan lastimar a un creyente más débil en la fe, ¿no? Y luego voy a estar cubriendo lo que es Romanos capítulo 15, los primeros 12 versículos, y vamos a hablar de la justicia de Dios y nuestro método de servicio. Y vamos a seguir el ejemplo de Cristo, sirviendo a la manera de Jesús, que es todo, cada uno de nosotros debemos de servir, es la manera de Jesús, en vez de estar mirándonos unos a los otros y estar básicamente juzgando el servicio de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Pues hemos visto en el capítulo 14, del 1 en adelante hasta el versículo 12, hemos visto que la justicia de Dios, nuestro servicio a los débiles, y vimos que Dios nos hace responsables de servir a los débiles, ¿verdad? Eso lo vimos del versículo 1 al 4. Dios quiere que nosotros sirvamos a los más débiles. Y por eso empieza Pablo hablando de que recibir al débil en la fe y no para contender en preferencias o básicamente contender en cosas que no valen la pena, ¿verdad? Cosas de servicio. Y luego estuvimos viendo Romanos 14, del 5 al 9, que habla de la motivación bíblica en el servicio a los demás. Y vimos que la motivación debe ser que cada uno tenga sus propias convicciones personales en cuanto a las preferencias de eh, cómo le agradamos a Dios, ¿verdad? Y básicamente vemos que todos los creyentes deben hacer lo que hacen o no hacen, por ejemplo, observar días festivos o practicar restricciones alimenticias con el fin de traer gloria a Dios y dar gracia a Dios, ¿verdad? Y básicamente eso es el punto que estuvimos viendo. Vimos luego el punto C, Romanos 14, del 10 al 12, y vemos que estos factores deben motivarnos a dejar de tener actitudes de soberbia en nuestro servicio. Porque resolvemos la pregunta, ¿no? En el versículo 10, y vamos allí en el 14:10 dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces básicamente estos factores deben motivarnos a dejar de tener actitudes de soberbia, el hecho de que vamos todos a comparecer al tribunal de Cristo, en donde el servicio de cada creyente va a ser evaluado por el Señor. No va a ser evaluada la vida, porque ya estamos en el cielo, ya Cristo murió por todos nuestros pecados, pero va a ser evaluado nuestro servicio, las motivaciones por las cuales servimos al Señor, ¿verdad? Y el Señor va a dar recompensas o también va a quitar recompensas, a remover las recompensas de lo que pudieron haber ganado algunas personas por el hecho de no servir a Cristo con las motivaciones correctas, ¿cierto? Dándole gloria a Él y básicamente dándole gracias al Señor por lo que Él podía hacer a través de nosotros por medio de la fe. Entonces, básicamente los romanos no tenían por qué despreciar a los hermanos débiles en la fe porque guardaba días o porque comía ciertos alimentos, ¿verdad? Realmente él estaba allí parado o caía, era para su propio Señor. Nosotros no debemos de juzgar el servicio de los creyentes porque ellos sirven a su Señor, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. O sea que no debemos de tomar este juicio en cuanto al servicio de otros creyentes. La iglesia está llamada
a juzgar el pecado en la iglesia, uno a uno, luego 2 testigos, 3 testigos, y no lo llevan al consejo de la iglesia. Pero es el pecado, pero no el servicio, ¿verdad? La actitud con la cual las personas sirven al Señor. En este caso, nosotros debemos de fijarnos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y es Dios quien nos hace estar firmes, dice la palabra de Dios, en aquel día. Porque cada uno o cae o está parado, porque Dios es fiel para hacerlo firme, ¿verdad? Entonces no tenemos que juzgar a Dios, a qué que está sirviendo a su Señor, ¿verdad? No hemos de juzgar a qué que está sirviendo a su amo, ¿verdad? Que es Cristo. Y no hemos de meternos en eso nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el versículo, vamos a leerlo del capítulo 14 y vamos a verlo allí del versículo 13, que me toca a mí en adelante, ¿verdad? Vamos del capítulo 14, versículo 13 en adelante. Y dice así: así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces vamos a orar y vamos a ver esto en contexto. Terminar el capítulo 14 y empezar el versículo 15, capítulo 15, los primeros 12 versículos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a no juzgar la motivación por la cual un hermano sirve, un hermano débil en la fe, Señor. Aquellos que son recién creyentes, Señor, muchas veces nosotros somos dados de juzgar sus obras, Señor, y juzgar por qué está sirviendo al Señor. Y sabemos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que todos realmente debemos de concentrarnos verticalmente en cómo te estamos sirviendo a ti, en vez de estar nosotros cuestionando horizontalmente el servicio de los demás, Señor. Tú no nos has llamado a cuestionar el servicio de los creyentes, sino más bien tú nos has llamado a ser edificados unos a otros en el amor de Cristo y a seguir a Cristo como el ejemplo. Padre, te pido que tú me ayudes con tu palabra y ayúdanos a entender esta porción de la Escritura en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar allí con el versículo 13. Empezamos. Romanos 14, 13. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, ¿verdad? En resumen, en lugar de un espíritu condescendiente de aquellos que están espiritualmente fuertes o un espíritu de condenación de aquellos que están espiritualmente más débiles, debemos, número uno, dejar de juzgarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque como decía la palabra de Dios en los versículos anteriores, sobre todo en el versículo 10 en adelante, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, debido a que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí en cuanto a nuestro servicio a Dios en el tribunal de Cristo,
no debemos de juzgarnos horizontalmente los unos a los otros, sino que más bien debemos de considerar que cada uno está sirviendo a su propio Señor, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cada uno tiene que dar cuenta individual en el tribunal de Cristo en cuanto a lo que hicimos en el cuerpo. Vamos un momentico allí, por favor, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cada uno va a recibir recompensa en el cielo si hizo las cosas conforme a la fe en Cristo, conforme al amor de Cristo, en lugar de las obras de la carne, básicamente. Entonces, todo lo que hagamos nosotros por la fe en Jesucristo, vamos a recibir de nuestro Dios y a través de Cristo recompensa, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios claramente allí. También usted ve claramente en las iglesias del libro Apocalipsis que el único que tiene autoridad para juzgar el servicio de los creyentes es el mismo Señor Jesucristo. Y por eso tiene usted la imagen de Jesús con 7 estrellas en su mano derecha y parado ante 7 candeleros, alrededor de 7 candeleros, ¿verdad? Porque es Él el quien juzga el servicio de los creyentes en la iglesia. ¿Y qué le dice a cada una de las 7 iglesias en Asia Menor, a las cuales es destinada el libro Apocalipsis a través del apóstol Juan, el mensaje? Dice, a cada una, le dice a cada una de ellas, he aquí yo conozco tus obras. Él sabe realmente cuál es la motivación que hay detrás de las obras de cada iglesia y de cada individuo que está sirviendo al Señor. Es el Señor quien juzga el servicio de los creyentes, ¿verdad? Estamos hablando de los creyentes porque aquí es obvio que el mensaje es acerca de cómo los creyentes estamos sirviendo a Cristo, ¿verdad? Y es el Señor que se encarga de juzgar los motivos de cada una de las iglesias de Apocalipsis. Eso es claro. He aquí conozco tus obras. 7 veces lo dice, ¿verdad? El Señor viene entonces a evaluar sus obras. Es el Señor quien tiene esa autoridad, no nosotros. ¿Por qué? Porque es el Señor quien conoce realmente los corazones de las personas y por qué están sirviendo. ¿Se acuerda el Señor Jesús cuando vino esta mujer que estaba enjuagando sus pies con sus cabellos? Y este hombre le decía, oh, si conociera a Jesús, ¿quién es ella que le está jugando sus pies? ¿Y qué le dice el Señor, verdad? Le pega una exhortación a este fariseo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este fariseo no sabía realmente por qué esta mujer estaba sirviendo al Señor y por qué estaba enjugando con sus cabellos y con una perfume los pies de Jesús. Y era porque lo estaba preparando para la sepultura. Y por eso Jesús dijo que ella realmente, su corazón, su servicio, lo estaba haciendo para la gloria de Dios y hace recordar a ella, ¿verdad? Por ese servicio. Era honesto. El Señor es el que sabe la motivación de los corazones de los hombres, ¿verdad? No nosotros. Nosotros no debemos de juzgar el servicio de otros creyentes. Entonces debemos de dejar juzgarnos unos a otros, número 1. Número 2, determinar no poner ante un hermano creyente un obstáculo. Viene del griego proskoma, un obstáculo que causaría un hermano en la fe tropezar y caer. No hagas nada que pueda detener el progreso espiritual de un hermano creyente. El hecho de que el hermano decida, un hermano decía comer ciertos alimentos o abstenerse de ciertos alimentos, o si un hermano decide dedicarle un día en especial al Señor y que pues simplemente porque tú no estás de acuerdo no quiere decir que el hermano está haciendo algo malo, porque tú no sabes con qué corazón lo está haciendo y por qué lo está haciendo. El Señor es el que se encarga de pesar los corazones. Él sabe muy bien y las intenciones van a ser juzgadas todas en el día de Cristo, cuando pasemos a su presencia en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ahí es donde el Señor va a galardonar las obras de los creyentes, ¿verdad? Y ahí vamos a tener algunos, van a obtener recompensas y otros van a tener pérdida de recompensas. Pero como dice la palabra de Dios, todos seremos salvos como por fuego, porque la salvación no dependió de lo que hicimos, la salvación dependió de la obra consumada de Cristo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Pero también el apóstol Pablo dice al creyente que su labor no es en vano. ¿Por qué? Porque de Cristo vamos a cosechar, hermano. No solamente el beneficio de servirle a Él de corazón y tener gozo en el Espíritu Santo aquí en la tierra,
sino también va a haber recompensas eternas en el cielo. No poner deliberadamente una piedra de tropiezo, griego candalón, el palo flojo que acciona una trampa en el camino de un hermano en la fe. Nunca debemos poner una trampa que podría atrapar a un hermano creyente y dificultar su progreso espiritual, ¿verdad? Eso sería hacer tropiezo en lo que Dios está haciendo en el hermano creyente, y sobre todo si es un hermano que apenas está iniciando en la fe. Antes debemos de apoyarlo, debemos de ayudarle en el amor de Cristo, ¿verdad? Romanos 14, del 14 al 23. Vemos las maneras que evitan lastimar a un creyente más débil, o sea, vemos lo opuesto. Cómo nosotros debemos de proceder, si no debemos de juzgarlos a ellos, cómo debemos de proceder de aquí en adelante. Bueno, Pablo nos dice a partir del versículo 14 al 23. Veamos los Romanos 14, 14, nos dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Tener convicciones personales o creencias. Debes saber lo que crees. Asegúrate de que tus convicciones estén basadas completamente en la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Romanos 14, 14 dice allí, Pablo dice, yo sé y estoy convencido en mi relación con el Señor Jesús que nada es inmundo o malo en sí mismo. Este es un parafraseado de lo que quería decir Pablo, ¿verdad? Nada es inmundo en sí mismo. El mismo Jesús dijo que no es nada lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, ¿verdad? Porque en este caso el contexto, porque alguno comía legumbres, cierto, comía carne y había esa disputa, ¿verdad? Juzgando el corazón del uno al otro, porque uno se abstiene y porque el otro lo come en libertad, ¿verdad? Pero ¿qué decía el Señor Jesucristo? No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Entonces nosotros no hemos de juzgar el servicio a los hermanos, ¿verdad? Pablo estaba convencido en su relación del Señor que nada es inmundo o malo en sí mismo. Si todo se toma con acción de gracias y dando gloria a Dios, por supuesto. Romanos 14, 14b, Pablo dice, pero igualmente sé y estoy convencido de que si alguien estima o considera algo inmundo, entonces se convierte en inmundo para él. Esto es para otro parafraseado. Si un hermano que era judío, ¿verdad? Y guardaba todas estas dietas del Antiguo Testamento y una vez viene a Cristo y todavía por falta de crecimiento no entiende que puede comer carne, como por un tiempo lo hizo Pedro, ¿se acuerdan, hermano? El Señor le tuvo que dar una lección con unos lienzos que bajaron del cielo cuando entró en un trance allí en la casa del curtidor, ¿verdad? El Señor le mostró con eso de que lo que el Señor ha limpiado, no diga que es inmundo, ¿verdad? Entonces, lo mismo debemos tener paciencia con los hermanos que son débiles en la fe, y si él está convencido realmente que es inmundo hacer eso, ¿verdad? Entonces, para él es inmundo, no tenemos por qué nosotros realmente impedirle, porque quizás él lo está haciendo el Señor para darle gloria y para darle gracias a él. Entonces, debemos de considerar lo que los hermanos estén viviendo, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que un hermano venga y le imponga a usted que no debe comer carne, no debe hacer. Obviamente eso es legalismo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un hermano que lo hace simplemente como servicio al Señor. ¿Quién soy yo para juzgarle su corazón, ¿verdad? Si él se siente mejor no comiendo carne, pues déjalo a él, está sirviendo al Señor, está haciendo el corazón. En otras palabras, la conciencia espiritual de Pablo no le impidió disfrutar de cualquier alimento o bebida. ¿Sí? Comparamos a Jesús en Mateo 15. Vamos a Mateo 15, del 16 al 20, nuevamente ahí, bien lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 15. Vamos allí. En Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, del 16 al 20. Y nos dice así. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca, como decía, ¿verdad? Va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces muestra claramente Jesús que
no hay nada que contamine al hombre en realidad, ¿verdad? Todas estas dietas alimenticias del Antiguo Testamento eran básicamente unas sombras de lo que iba a ser Cristo Jesús, ¿verdad? Pero todas esas dietas, ya una vez venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero el hecho de que estemos bajo la gracia no quiere decir que si un hermano decida, como creyente en Cristo en la edad de la iglesia, el abstenerse de carne, que él lo está haciendo simplemente porque está judaizando. No siempre es el caso, además, si lo está haciendo para el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar su servicio, verdad? Cada uno lo hace conforme a la conciencia. Si un hermano, para él es pecado el comer carne, ¿para qué yo entonces voy a comer carne delante de él? ¿Sí? ¿Para qué? Si le es de tropiezo. Eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Para ministrar a otros, aún para alcanzar a los judíos no creyentes. Pablo se abstenía de cualquier cosa, se hacía el judío como judío para ganarlos, ¿verdad? Para Cristo. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos de abstenernos de nuestras libertades cristianas para no ser tropiezo a otra persona, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿no? Pablo tenía la libertad y el entendimiento. ¿Cómo los usó Pablo? Mire que los usó sabiamente, ¿verdad? Dice allí, primero, corrió él a pisotear los sentimientos de los espirituales débiles, de los espiritualmente débiles, o se acordó de su comprensión menos madura de la palabra de Dios y los trató con gracia y el amor bíblico. Pues obviamente fue la segunda, ¿verdad? Que se acordó el trato con gracia y amor bíblico que tuvieron aún las personas que lo recibieron a él en la iglesia cuando fue salvo. ¿Se acuerdan, hermanos? Algunos tenían temor porque era el que asediaba la iglesia y el que básicamente tomaba preso y se asolaba la iglesia de Dios. Sin embargo, los hermanos lo recibieron cuando fue salvo en primera instancia, ¿verdad? Entonces, debemos de acordarnos que nosotros también éramos espiritualmente débiles una vez cuando creímos en Cristo y cómo los hermanos nos recibieron a nosotros. De igual manera, nosotros debemos de recibir a los débiles en la fe. ¿Cómo deberías usar tus libertades espirituales alrededor de aquellos que están espiritualmente más débiles? Leamos un ejemplo de Pablo, 1 Corintios 8, del 9 al 13. Vamos allí. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Es bien importante esto, hermanos, porque estamos para edificar a un nuevo creyente, no estamos para pisotearlo o para criticarlo, ¿verdad? Estamos para edificarlo. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 8, del 9 al 13, así. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, dice Pablo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Obviamente, si para una persona que estamos tratando de alcanzar, o un hermano recién creyente, que le queremos alimentar espiritualmente, todavía para él el haber salido de toda esta idolatría y todo esto, y nosotros simplemente comer cualquier cosa delante de él cuando para él era ofensa, comer cosas sacrificadas a los ídolos, pues yo no voy a utilizar mi libertad, como dice Pablo, para hacer tropiezo para él, sino más bien él se abstenía de eso, con tal de alimentar al hermano espiritualmente con la palabra de Dios. Y lo que dice el 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, quien Cristo murió. O sea, Pablo podía comer carne, y sabiendo de que un ídolo no era nada, como dice posteriormente en el capítulo 10, ¿verdad? Que es un ídolo, no es nada, ¿verdad? Pero él no iba a utilizar esa libertad para hacer de tropiezo a un hermano que para él sí significaba mucho esto. Ahora mire lo que dice el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando nosotros utilizamos nuestra libertad cristiana para darle en la cabeza a los recién creyentes, hermanos, estamos mal, estamos muy mal, porque entonces estamos pecando es contra Cristo, porque ese hermano que ha sido ganado para Cristo, aunque es pequeño en la fe, aunque apenas creyó en Cristo, por él murió Cristo primeramente, y segundo, es parte del cuerpo de Cristo. Versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comerá carne jamás, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo en mi hermano. En mi hermano.
Porque, ¿qué estaba pasando con los corintios, hermano? Los corintios estaban siendo de tropiezo con el mundo incrédulo y con los de la misma iglesia de Dios. Nos dice en Corintios, nos dice más adelante, dice la palabra de Dios, le dice, no seáis tropiezo ni a judíos, hablando de judíos inconversos, ni a gentiles, hablando a gentiles inconversos, ni a la iglesia de Dios, quiere decir a los espiritualmente inmaduros, a los recién creyentes. Y eso es lo que estaban haciendo ellos porque no buscaban sino lo suyo propio, no el bien de los demás, no estaban caminando en amor, como dice Pablo que les quería comunicar a ellos el don por excelencia, que es el amor, ¿verdad? Porque es el amor de Cristo en nuestra comunión con Él que realmente produce en nosotros el verdadero servicio cristiano. El resto es carnalidad. Romanos 14, de 15 al 16. Entonces vamos allí lo que dice la palabra de Dios. Dice así, pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme que al amor. Ahí está. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. No destruyan lo que Dios está haciendo, prácticamente lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Dios está trabajando en el corazón de los recién creyentes. Primer mandato, no hieras a otro hermano creyente por tu libertad de comer o beber cualquier cosa que desees. Y lo dice claramente el apóstol, ¿verdad? Romanos 14, 15a nos dice allí claramente, dice así, en el 15a, pero si por causa de la comida tu hermano es que contristado, ya no andas conforme al amor. No hieras a otro creyente. Si angustias a un hermano o hermana en la fe a través de tus libertades alimenticias, entonces no estás caminando conforme al amor. Y sobre todo en ese tiempo cuando la iglesia había mucha presencia judía al principio, la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Podrían ser de tropiezo para ellos, ¿verdad? Hoy en día, por lo menos si tú quieres alcanzar a un adventista para Cristo o a un testigo de Jehová y tú te pones a comer carne delante de ellos, pues hermano, yo creo que no te va a escuchar el evangelio, ¿verdad? Entonces, es importante para nosotros en ese momento abstenernos de alimento para ganarnos a esas personas para Cristo, ¿verdad? Cuanto más una persona que es judía, por lo menos en el día de hoy, que tú la ganas para Cristo, y que al siguiente día tú le estás invitando a un estudio bíblico y le tienes ahí un asado con carne y todo eso, ¿verdad? Pues para él va a ser ofensa, porque tú ya no sabes esas cosas. No utilices las libertades cristianas para el tropezadero a los recién creyentes. ¿Sí? Entonces, si estás haciendo las cosas así, hermano, estás ofendiendo al hermano y no estás caminando conforme al amor, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás, como dice 1 Corintios 13. Romanos 14, 15b, dice ahí la palabra de Dios, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No destruyas la vida espiritual de otro creyente. Dios te manda a no destruir, griego apoyue, destruir por completo a un hermano en la fe con las libertades alimenticias. Es bien importante eso, bien importante. Tenemos que tener tacto con las personas. El Señor los tuvo con los discípulos al principio, tuvo paciencia con ellos y en lugar básicamente de tomarles reprimendas o darles en la cabeza, al contrario, Él los edificaba y los corregía y los edificaba en amor. Romanos 14, 15c, y dice allí, se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ese otro hermano creyente. No solamente murió por ti o por mí, murió por él también. Debes amar a todos aquellos a quienes Cristo compró con su sangre, a todos, hermanos, a todos. Acordémonos que la santificación es un crecimiento paulatino del creyente a medida que él va transformando su manera de pensar con la palabra de Dios, se comienza entonces a entender que todos los alimentos son limpios, que no hay nada que realmente sea inmundo en sí mismo, ¿verdad? Pero es parte del crecimiento del creyente y no debemos de ser tropiezo para ellos. Nunca debes hacer daño o destruir a aquellos quienes Cristo rescató
al precio de su propia vida. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Estaban haciendo tropiezos, tanto los de afuera como los de adentro. Y por eso Pablo dice, y en esto no los alabo, ¿verdad? Porque habían dejado la parte más esencial, que era de sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Se dedicaron más bien a ser de aquellos quienes plantó la iglesia como Pablo y aquel que regó Apolo, ¿verdad? Básicamente estaban siguiéndolos a ellos como hombres y se habían desligado de Cristo, o como los Gálatas también, en su legalismo se habían desligado de Cristo, estaban haciendo de tropiezo a los gentiles, diciéndole que no solamente tenían para ser salvos, tenían que creer en Cristo únicamente, sino que también tenían que circuncidarse, o que tenían que guardar la ley de Moisés, y por eso el Consejo de Jerusalén, lo vemos en Hechos capítulo 15, en donde Pablo hace realmente una apologética acerca de la salvación por la sola fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, aún para los gentiles, ¿verdad? No hay acepción de personas. Segundo mandato, Romanos 14:16, también nos dice, no sea pues vituperio vuestro bien, no dejes que tu libertad para disfrutar de algo bueno, como ciertos alimentos, actividades, etcétera, sea hablada como algo malo. Griego, blasfeméis, no, sea difamado o blasfemado. Es más, es por esta clase de actitudes que el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles, decía Pablo. Estas actitudes en donde la gente comienza a decir, oye, piensa que el cristianismo es una cantidad de reglamentos de dejar y no hacer, ¿verdad? Y muchas veces por eso hay gente que ni siquiera quiere saber del cristianismo, porque o es el legalismo lo que está rigiendo la iglesia, o es la gracia de Dios, pero no pueden ser las dos cosas juntas, hermano. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino universal de Dios no se trata de nada de esto de comidas, ni nada de aquello de abstinencias, sino de justicia, paz, gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? No se trata de lo que entra en la boca, como estamos viendo, dice el Señor, sino de lo que sale del corazón, la motivación por la cual nosotros servimos a Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no será caracterizado por lo siguiente. Lucas 22, del 24 al 30, vamos allí. Dice así, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, y que el Señor les mostró eso, ¿verdad? Hablando de quién iba a ser el mayor en el reino. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Quiere decir, el que tiene realmente compasión por los demás en el servicio. Porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta en la mesa o el que sirve, no es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hablando del Señor Jesucristo. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y dice el versículo 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ustedes saben que el reino fue prometido a los judíos y el Señor les dice que hay un reino que le ha asignado a sus discípulos aquí, que eran judíos. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos claramente que el reino de Dios no será caracterizado por eso, ¿verdad? Por lo siguiente, como dice la palabra de Dios, por comida. Aunque comeremos alimento en el reino de Dios, la comida no será nuestro enfoque, será la adoración a Cristo en el reino milenial. Mateo 8:11, nos lo dice también la palabra de Dios. Vamos allí. Mateo 8:11. Mateo 8:11 nos dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Claro, ya
una vez la iglesia venga por segunda vez a la tierra, después del arrebatamiento, después de 7 años de tribulación, entonces va a haber una resurrección de los santos del Antiguo Testamento, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob. Y las naciones, dicen, las naciones creyentes, van a traer que tributo al Señor, van a honra, alabanza en el reino de Dios cuando venga sobre la tierra, el reino milenial de Cristo, ¿verdad? Bebida, no es cuestión de bebida el reino. Dice, aunque vamos a beber vino en el reino de Dios, la bebida no será nuestro enfoque tampoco. Mateo 26, 29, miren lo que dijo el Señor allí cuando tomó la última cena con los discípulos. En Mateo capítulo 26, 29, Él les hizo una promesa a sus discípulos. Dice así, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Esta fue la última cena. Hasta aquel día en que la beba en nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Apocalipsis 22, 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hablando de la nueva creación. 22, 1 nos dice así. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Es la adoración del Cordero, lo que se va a enfocar en el reino de Dios. Y dice allí el versículo 17. Dice, yo Jesús he enviado mis ángeles para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios será caracterizado por lo siguiente. Si no es caracterizado por comida y bebida, ¿por qué es caracterizado? Va a ser por justicia. La integridad será el tema principal del reino de Cristo. No habrá injusticia. Mucha gente habla del evangelio social hoy, que cuáles son nuestras posiciones ante las protestas que hay aquí en Estados Unidos y que las vidas de los negros valen y todo esto. No, hermano, toda vida es sagrada desde el vientre materno, sin importar ¿cómo se llama eso? Su color de piel, ¿cierto? Pero si queremos justicia social, hermano, la justicia social no va a venir por medio de la iglesia. Dios no nos envió a nosotros a hacer justicia social. Él nos mandó a predicar el evangelio de Cristo Jesús, no a limpiar el lago. Una vez le hice una pregunta a John Vernon McGee, que por qué no participaba con su iglesia en su programa radial que le llamó en hacer justicia social, en salir a hacer protestas y todo eso. ¿Sabe qué contestó él? Muy sabiamente dijo, el Señor me llamó a mí a pescar, no a limpiar el lago. Y eso es verdad, hermano. Es muy fácil uno perder el foco por el cual el Señor nos llamó a nosotros. Dios no nos llamó a hacer justicia social, aunque oramos por aquellos que están en eminencia, que ellos son los que encargados ahora de hacer justicia aquí en la tierra, si Dios lo permite, hermano. Pero sabemos que la justicia social vendrá es en el reino por venir. Ahí se va a ver perfecta justicia cuando el Señor venga por segunda vez con su iglesia a la tierra y ponga el reino de Dios sobre la tierra. Se haga la justicia, así como en el cielo, se haga también en la tierra, para responder a la oración modelo de los discípulos, ¿verdad? Pero por ahora, hermano, el único lugar donde se puede encontrar justicia para salvación es en la cruz de Cristo, hermano. Mateo 13, 43. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces un día vamos a resplandecer con el Señor y va a haber justicia perfecta en la tierra, pero ese día será cuando Cristo sea rey, por medio de la teocracia, que realmente la justicia vendrá sobre el planeta Tierra. Y Dios se lo prometió a través del pacto davídico a la nación de Israel como nación cabeza durante la edad milenial, y nosotros la iglesia ahí también ministrando durante el milenio, ¿verdad? Hebreos 1, del 8 al 9 también nos habla al respecto. Vamos rápidamente. En el libro de Hebreos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, y es cetro ¿de qué? Y el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. También puede ver ustedes eso en el Salmo 2, ¿verdad? Cuando el Padre le da las naciones a gobernar durante la edad milenial al Hijo. Pídeme las naciones y yo te las daré, dice la palabra de Dios. El que honra al Hijo, honra al Padre, ¿verdad? Paz. No solamente el reino de Dios será caracterizado por la justicia, sino por la paz. La paz verdadera y la seguridad perduradera por siempre bajo el dominio de Cristo. Eso es lo que se refiere a la verdadera paz. Por ejemplo, Isaías 11, del 1 al 9, dice que un niño pastoreará un león. Y eso nos habla a nosotros entonces de la restauración de todas las cosas durante la edad milenial, ¿verdad? Va a haber una restauración de la tierra como su estado preadánico antes de la caída del Edén, ¿verdad? Y va a ver usted que los animales, el niño podrá tocar la cobra y no le va a hacer daño. También el lobo estará junto ¿cómo se llama? Eh, el lobo junto con la oveja y no se comerán unos a otros. Todo volverá a ser herbívoro, el reino animal, y el reino animal se va a sujetar a los pies de los hombres, tal cual como dice Salmo 8, ¿verdad? Como era en el principio, antes de la caída del Edén. Romanos 8:20 nos habla de que la tierra hasta el momento fue sujetada a vanidad por causa del pecado de Adán, ¿verdad? Pero un día esta tierra será totalmente reformada durante la edad milenial y finalmente vamos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva completamente en el estado eterno y va a haber paz para siempre. Y también va a haber gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? No solamente entonces el reino tiene que ver, como hemos visto, justicia, paz, sino también que gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios será un momento de gozo sin igual debido a la influencia incesante y universal de Dios, el Espíritu Santo. Salmo 16, vamos a ver algunos citas al respecto. Y vamos al Salmos capítulo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios al respecto. En el Salmo 16, y lo leemos allí en el versículo 9 al 11. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo que vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Entonces, el salmista veía no solamente la resurrección del Mesías, sino la suya propia, para entonces andar en la plenitud de gozo que vendrá en el reino milenial, ¿verdad? Vemos claramente eso, ¿no? Y también vemos allí en Apocalipsis capítulo 21, del 3 al 5, otra referencia, no podemos verlas todas por causa de tiempo, ¿verdad? Pero Apocalipsis 21, del 3 al 5 nos dice así: y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, hablando de la nueva creación y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces vemos claramente que el reino consistirá en gozo y paz en el Espíritu. ¿Sabe? Todas estas cosas las podemos nosotros evidenciar en nuestras propias vidas espiritualmente cuando caminamos por la fe, amándonos unos a otros como Cristo nos amó, ¿verdad? Romanos 14, el 18 al 21, vamos rápidamente allí, nuevamente a nuestro texto guía, y nos dice la palabra de Dios que tenemos que vivir hoy de una manera que refleje nuestra vida futura en el reino de Dios. Al fin y al cabo, nosotros somos embajadores del reino de Dios, ¿verdad? Y es como si Cristo rogara a través de nosotros al mundo, reconciliados con Dios, o sea, vengan a conocerlo a Él como Salvador, para reconciliarse, para ser salvos de la pena, del pecado y del infierno, creer que Cristo murió por nuestros pecados y de los muertos, para que hagan parte de esta gloria, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir hoy de esa manera, que refleje en nuestra vida lo que realmente somos. Somos parte de la nueva creación, espiritualmente hablando, hermanos. Cada uno de nosotros es una nueva criatura en Cristo. Cada uno de nosotros tiene
como primicias el Espíritu Santo, una nueva creación que somos nosotros, un nuevo yo, ¿verdad? Que pertenece a la nueva creación, pero todavía está en un cuerpo de esta vieja creación. Pero este cuerpo un día, en el arrebatamiento, va a ser transformado de corrupción a incorrupción, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces debemos de vivir como lo que somos, embajadores ¿de quién? De los cielos. Romanos 14, 18, ¿qué nos dice? Dice así: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Un día tú servirás en el reino de Dios, donde la justicia, paz, gozo abundarán. Sirve de la misma manera hoy. ¿Por qué? Porque ya pertenecemos allá. Es hora de que nosotros comencemos a ver las cosas de allá para acá. Cada uno de nosotros es un representante de Dios en la tierra. La palabra de Dios dice claramente que nosotros somos cartas no expedidas por tinta, sino por el mismo dedo de Dios, o sea, por una regeneración espiritual, por el Espíritu Santo. Y Dios no tiene otra carta de presentación al mundo de quién es Él y cómo ser salvo, aparte de su palabra, que los creyentes, hermanos, debemos de vivir tal cual como lo que somos. El mensaje de Pablo para ti y para mí es no hacer un problema de nuestros derechos en cuanto a ciertos alimentos, bebidas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Cosas secundarias, cosas que no tienen que ver nada acerca del reino universal de Dios. En lugar de ello, debemos hacer que nuestra meta diaria sea servir a Cristo en la justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de orar por nuestros gobernadores. ¿Por qué? Para que podamos vivir una vida pacífica aquí en la tierra, ¿verdad? Y también porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, o sea, para que nos permita a nosotros predicar el evangelio en todo lado, ¿verdad? En lugar de ello, debemos de hacer que nuestra meta diaria sea servir a Cristo. El servir a Cristo de esta manera nos hace aceptos, griego eurestos, totalmente agradables, gratificante a Dios. Y somos entonces olor grato en los que se salvan, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos nosotros caminando por la fe. Cuando caminamos por la fe, estamos manifestando su ser ante los hombres horizontalmente. Lo que nosotros manifestamos en comunión con el vertical, lo podemos dar horizontalmente, porque nos apasiona es Cristo, ¿verdad? Cuando caminamos por la fe en Él, creyéndole. Si sirves a Cristo en la justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, no solo vas a ser agradable a Dios, sino que también te encontrarás a ti mismo aprobado, griego dokimos, probado o aprobado como un producto con un sello de aprobación por los hombres. O sea, la gente va a aprobar tu ministerio. ¿Sabes por qué? Porque se va a dar cuenta que es Dios a través de ti quien está haciendo la obra. Y no tú mismo, ¿verdad? No es algo manufacturado, humano, lleno de trucos. No es algo que estamos pretendiendo, es algo que somos. Somos hijos de Dios y nos comportamos como tales. Romanos 14, del 19 al 21. Edifica, no destruyas, dice Pablo. Romanos 14, 19a. Mire lo que dice ahí la palabra. Dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz. Paz. Vamos, por lo tanto, a buscar activamente las cosas que promuevan la paz, no la guerra. Sabemos que la paz únicamente se puede establecer por medio de la cruz y el mensaje del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Romanos 14, 19b. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Estímulo o edificación. Vamos a buscar lo constructivo, lo que anime mutuamente los unos a los otros. No estar criticando el servicio de los hermanos, ¿verdad? Los hermanos más débiles. Debemos, al contrario, edificarnos mutuamente en la palabra de Dios y en las buenas obras. Romanos 14, del 20 al 21, nos habla de la edificación. Y dice aquí que deja de derribar la obra de Dios a causa de algún alimento que tú solo tienes que tener y no puedes vivir sin él. Romanos 14, 20a. Lo dice así la palabra de Dios en el 14, 20a. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y miren lo que dice el 14a también. ¿Se acuerdan lo que dice el 14a? Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, ¿verdad? Lo dijo Pablo.
Sin duda, todas las cosas, comida en contexto, son realmente limpias. ¿Por qué? Porque ya todo ha sido santificado por el Señor. Ya Cristo vino y ya todo con acción de gracias es santificado o separado para el propósito de Dios. Todo es limpio en sí mismo, ¿verdad? Dice Romanos 14, 20b, nos dice la palabra de Dios. Todas las cosas a la verdad son limpias, dice la palabra, pero todas las cosas se vuelven malas cuando insistes en comerlas o en hacer alguna actividad que cause a un hermano creyente caerse. Dice allí, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿verdad? Si tú ves que el hermano se ofende, que tú comas con él, no comas, no la comas, ¿verdad? Que no venga a ser tu libertad tropezadero para él. Eso sería carnalidad tuya, carnalidad mía, si hacemos algo así. Filipenses 2, del 3 al 4, vamos allí. Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Romanos 14, 21. Nos dice allí, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite, ¿verdad? Algunos dicen, antes ya no puedo tomar nada. Otros dicen, no, ya puedo tomar de todo. Hay que tener cuidado. Dios está en contra de emborracharse, de ser dado al vino, dice la palabra de Dios. Pero nunca dice que no hemos de tomar vino. Es más, Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poquito de vino por sus enfermedades, pero nunca le dijo que se emborrachara. Jesús también tomó vino, ¿verdad? Pero nunca se emborrachó. Entonces, hermano, es indispensable saber lo que dice la palabra de Dios. De hecho, el comer carne o beber vino o hacer cualquier cosa que haga tropezar, griego, prospopto, que sea hecho para tropezar, para ser inducido al pecado, a un hermano o hermana en Cristo, no es bueno. Entonces, yo nunca puedo dejar, yo nunca debo de hacer de mi libertad cristiana una excusa para la carne. Porque entonces estaría pecando, y como vimos anteriormente, el que se tropeza a un hermano así está pecando contra Cristo mismo, porque por ese hermano también murió Cristo. Entonces, es indispensable en nosotros ser sensibles en cuanto a eso. Si hay un hermano que realmente salió de las borracheras, como en el caso mío, ¿verdad? Cuando yo era un borracho antes de ser cristiano, y yo no tomo, de todo casi no tomo. De vez en cuando un poquitico de vino así, pero poquitico, hermano, una gotica, ¿verdad? Pero cuando recién fui salvo, yo no quería saber nada de trago, hermano. Y si yo veía a un hermano que de repente me iba a disipular a mí, coloco una copa de vino ahí, eso hubiera sido tropiezo para mí, honestamente, hermano. ¿Por qué? Todavía no tenía crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿yo por qué voy a hacer eso, hermano? Porque un hermano maduro va a utilizar su libertad cristiana, aunque no se emborrache, para hacer tropiezo para mí, que en ese tiempo yo no quería saber nada de alcohol, hermano, yo lo que quería saber era de Cristo y ser alimentado por él, ¿verdad? Entonces hay que tener tacto, ¿no? Entonces, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite, ¿no? Porque también puede ser que el hermano diga, entonces sí se puede tomar vino, antes vuelve otra y puede caer nuevamente en la borrachera, ¿verdad? Y hermano, hay que tener cuidado con eso. Porque cada uno tiene su propia debilidad, ¿verdad? Y yo respeto, hermano, que hay hermanos que dicen, yo no vuelvo a tomar un trago, porque yo tomo un poquitico, pastor, me borracho, sigo entonces sí, no tome, yo entiendo. Ni tampoco otra persona que no tiene problema en tomarse una copita nomás y no se emborracha, que no utilice su libertad cristiana para hacer tropezadero para él, ¿para qué? Entonces vamos a ver Romanos 14, el 22 al 23, y vamos a ver que cada creyente, débil o fuerte, debe, mediante el estudio de la Biblia, desarrollar sus convicciones personales delante de Dios en todos los asuntos y cuestiones de conciencia. Obviamente el Señor dice que el borracharse es pecado, está por todo lado en la Biblia, ¿verdad? Más bien dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso sí es obvio. Pero no dice que no se puede tomar vino, eso no lo dice tampoco.
Romanos 14, 22. Hablamos de la moderación, ¿verdad? Romanos 14, 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, o sea, en tu servicio. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La persona que no se condena a sí mismo por lo que se permite es verdaderamente feliz. Griego, Macarios, feliz o bendecido. ¿Por qué? Porque está dando para la gloria de Dios. Y está dando gracias a Dios en lo que hace. Romanos 14, 23 nos dice allí, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero la persona que tiene dudas sobre lo que se permite hacer no va a ser feliz. Se condenará a sí mismo cuando come, bebe o hace lo que él cree que no es bueno. ¿Por qué? Debido a que en su corazón él cree que lo que está haciendo es incorrecto, por lo tanto no está caminando por fe. Entonces hay que respetar la conciencia de cada quien. Y si la conciencia dice que no, entonces no lo haga, porque entonces estaría pecando, ¿verdad? No estaría caminando por la fe. Estaría haciendo algo en contra de su convicción de conciencia. Si él cree que lo que está haciendo en cualquier área es incorrecto, entonces él está pecando y lo hace de todos modos. Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que tener cuidado de eso. Santiago 4:17 lo dice. O sea que el hermano, si la conciencia le dice que no, no debe ser forzado a hacerlo. Que llegue un creyente ya más maduro y que tiene ya conocimiento de la palabra de Dios y dice, oye, come cualquier cosa. Eso era antes que tú eras incrédulo y que estabas con la religión adventista, que carne y todo eso. Ahora cómete una buena porción de... No, hermano. Hay que tener cuidado porque si tú lo haces comer a la fuerza, estaría pecando. Pecando de todo modo. ¿Por qué? Pues está violando su conciencia, no lo está haciendo por fe. Entonces no hemos de ser así, hermano. Por lo cual el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Lo que es bueno en ese momento es tú respetarle a él su conciencia y poco a poco ir alimentando con la palabra de Dios hasta que se convenza a sí mismo que ya todos los alimentos son limpios sí mismo y que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre y que él por su propia convicción y por fe en Jesucristo, entonces dice, claro, va a comer un pedazo de carne, ahora sí entiendo. Lo mismo que yo al principio yo no quería saber nada, si alguna persona decía que tomaba un poquito, y dije, no, hace mal, no quiero saber, ni que me enseñe, era tropezadero para mí. Pero ya después con el tiempo me di cuenta que no es malo tomar un poquito de vino, pero fue después con el tiempo. Y hermano, así es la situación. Todavía ni tomo, ¿verdad? Ahora, ya vimos el capítulo 14, que es sirviendo la debilidad, del versículo 1 al 23. Ahora vamos a hablar del servicio a través de Cristo, que es el ideal que todos debemos estar sirviendo, no al ojo, ni delante de los hermanos para que me miren, sino sirviendo a Cristo. Ese es el servicio genuino. Y eso viene del versículo 1 al 33, todo el capítulo básicamente, pero a mí me va a tocar los primeros 12 versículos. Pues vamos a verlos. Romanos 15, del 1 al 12. Y vamos a hablar de la justicia de Dios y nuestro método de servicio. ¿Cómo debemos de servir? Y cómo entonces realmente va a glorificar a Dios y va a dar gracias a Dios en su servicio. Yo creo que todos nosotros debemos tener esa motivación para servir a Cristo y es dándole gloria a Él y dándole gracias, ¿verdad? Y queremos servirle de todo corazón, como debe ser. Romanos 15, del 1 al 12, entonces nos habla de sirviendo a la manera de Jesús. Romanos 15, del 1 al 2, leámoslo, dice, así que los que somos fuertes o maduros debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Miren que agrade al prójimo en lo que es bueno, no dice en lo que es pecado, en lo que es bueno para edificación. Y la cuestión es que estaba discutiendo en en el capítulo anterior, no era nada pecaminoso, era el servicio de los creyentes, porque algunos no comían carne, porque otros sí, porque algunos tomaban un poquito de vino y porque otros no, ¿verdad? Pero nada de eso tenía que ver con el pecado. Romanos 15:1, vamos a repetirlo, dice allí, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, al contrario, debemos de agradar a los demás.
en madurez, ¿verdad? El que se agrada a sí mismo demuestra esa inmadurez. Nuestro deber dado por Dios es ser pacientes con las debilidades de aquellos que no tienen fuerza espiritual. No era así Jesús con los discípulos, que aún siendo creyentes, él les decía, no pudiste vosotros orar conmigo, y ya él decía, pues yo sé que la carne es débil, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Quedaron dormidos cuando debían de estar orando por él, ya que venían por él para llevárselo preso, no hablando de Judas que ya venía por él, ¿verdad? Pero él aún así oraba por ellos, por la debilidad de ellos, él entendía la debilidad de ellos. Lo mismo nosotros debemos entender la debilidad de los que son nuevos en la fe. Romanos 15, 1b, y nos dice allí, y no agradarnos a nosotros mismos, no debemos ser egocéntricos, preocupados únicamente con nuestros propios deseos e intereses. Aquí no se trata de lo que las libertades que yo tengo. Aquí se trata de qué es tropezadero para el nuevo creyente y qué no es. Eso es lo más importante que nosotros debemos estar pensando. Romanos 15, 2, nos dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Realmente está hablando a la iglesia porque está hablando de edificación. Al contrario, nuestra principal preocupación debería ser hacer lo mejor para otros creyentes. Darles ejemplo. Así como Jesús tomó la toalla, hermano, y le limpió los pies a los discípulos para darnos ejemplo. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe ser como el que sirve. En lo que es bueno, dice, debemos de estar interesados en el bienestar físico de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Para edificación, también debemos estar interesados en el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la fe. No solamente orar por el bienestar físico y ayudarles a ellos en el bienestar físico, sino también espiritual para la edificación. Romanos 15, del 3 al 4. Vemos que Jesucristo no se ministró a sí mismo, sino más bien a lo débil y pecador. Hebreos 12, 2. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos 12, 2. Fascinante libro de Hebreos, hermano, porque nos muestra cómo los antiguos por la fe alcanzaron gran testimonio, cómo por la fe derrumbaron reinos, sacaron fuerza donde no tenían, y todo esto, porque caminaban por la fe y servían a los demás, ¿verdad? Y luego nos da el ejemplo el ejemplo de Cristo como el ejemplo supremo de alguien que dependió por la fe del Padre, ¿verdad? Jesucristo. Y nos dicen en Hebreos 12, 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Obviamente, vemos que es el autor. ¿Por qué? Porque él fue con gozo, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y por eso, hermano, es el autor de la fe. ¿Por qué? Porque él mismo, dice la palabra de Dios, sufrió la cruz. O sea, que pensó en nosotros, muriendo por nosotros. Fue sacrificial su amor, menospreciando el oprobio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No solamente que era el autor de la fe, sino también dice la palabra de Dios que es el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó de entre los muertos, y como dice el contexto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, hizo la obra consumada completa. Entonces Jesucristo no se ministró a sí mismo, sino más bien a lo débil y a lo pecador. Sustituyó perfectamente por nosotros. Y ahora hace intersección por nosotros en el cielo, ¿verdad? Vemos claramente eso. Romanos 15:3, miren lo que dice la palabra de Dios. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. De Romanos 15:3 dice, como en el Salmo 69:9, el salmista profetizó que el Cristo llevaría los reproches de los demás sobre sí mismo. Como vimos también en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Y nos dice claramente allí que él entonces, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Jesús, siendo el Mesías prometido, no pensaba en sí mismo ni se fijaba en su propio bien.
Filipenses 2:7 nos habla entonces de su ministerio de humillación, ¿verdad? Que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y miren lo que dice allí, vamos a Filipenses, por favor. Filipenses, el ejemplo de servicio de Cristo, ¿verdad? En Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Y nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, los insultos y la ira prevista para nosotros cayeron sobre Jesús, quien voluntariamente los cargó por nosotros. Llevó todo lo propio, toda la burla en la cruz. Y fuera de eso, oró por los transgresores, nos dice para Dios después de Isaías 53. Y dijo, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, toda su vida fue una vida de servicio hacia nosotros. Romanos 8:3, vamos allí. Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ninguno de nosotros podía cumplir la ley mosaica, al contrario, la ley mosaica nos condenaba porque nos ponía deficientes en cuanto a obras delante de Dios y nos mostraba claramente lo pecadores que éramos, ¿verdad? La pecaminosidad de nuestro pecado y qué tanto estamos necesitados de aquel que cumplió la ley por nosotros, Cristo Jesús. Segunda de Corintios 8:9, es lo que dice la palabra de Dios en la epístola de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas. Hablando de qué? De las iglesias en Macedonia, ¿verdad? Para ayudar a las iglesias en Jerusalén. Jesús tomó nuestra maldición por nosotros, Isaías 53, que era creído en nuestro anuncio. Y la palabra de Dios dice que despreciado y todo esto, pero por nosotros. Dice la palabra de Dios que Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros y por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces Jesús tomó nuestra maldición en la cruz y por 3 horas hubo tinieblas sobre la tierra y el Hijo de Dios dijo consumado es, ¿verdad? Él tomó esa maldición por nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros no vamos a simpatizar con aquellos que son nuevos creyentes, ¿verdad? Debemos de nosotros tomar sus debilidades también y ponernos en su lugar. ¿Tomaríamos alguna vez la maldición de otro y la dejaríamos caer sobre nosotros? Obviamente, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, lo que nos está pidiendo el Señor no es otra cosa que amar a los hermanos tal cual como Cristo nos amó y dio su vida en sustitución por la nuestra. Romanos 15:4, miren lo que dice la palabra, vamos allí, 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Debemos saber y comprender que Dios nos dio las escrituras para que pudiéramos aprender de ellas. Las escrituras nos muestran el ejemplo de Cristo cuidando tiernamente a los débiles. También en el Antiguo Testamento, esas cosas fueron escritas para que sirvieran de ejemplo hacia nosotros, para que no hagamos cosas semejantes, hablando de los malos ejemplos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento en Israel, ahora en la dispensación de la iglesia. Romanos 15:4a nos dice allí, porque las cosas que se escribieron antes, Dios nos dio la escritura, la verdad, para que pudiéramos reconocer los cambios necesarios para hacer nuestros pensamientos más como el de Cristo. Como dice Romanos 12, ¿verdad? O estamos siendo conformados al mundo o estamos siendo transformados por su palabra. Todo está en cuanto a que nos presentemos delante del Señor, ¿verdad? Como sacrificios vivos, que es nuestro culto racional. Considerados muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús. Romanos 15:4b, y nos dice allí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios nos dio las escrituras para darnos esperanza. Somos llenos de esperanza a través de 2 provisiones en ellas. La primera es que las escrituras nos dan la perseverancia. Griego, upomone, resistencia, firmeza, paciencia para esperar. La perseverancia de la palabra de Dios nos mantiene sirviendo a pesar de las circunstancias. Por eso decía la palabra de Dios que
poderoso es Dios para mantenerle firme al hermano que estamos juzgando, ¿verdad? En su servicio. Él cae o se levanta, porque para el Señor sirve. Y que el Señor es poderoso para hacerle firme. Esa es la que habla la palabra allí de perseverante, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Este es Pablo dándole una buena vista a la iglesia en Tesalónica. En medio de grandes tribulaciones que estaban pasando ellos, sin embargo, estaban caminando con el Señor. Y les dice así en el Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, ahí está la palabra, constancia o perseverancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos claramente eso. Apocalipsis 3:10 también nos vemos una de las iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis 3:10, al mensaje de las 7 iglesias, en una de ellas, a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, ¿no? Entonces, dando la promesa de que ellos no pasarían por la tribulación mundial. Y dice allí la palabra de Dios: guardando la palabra de mi paciencia. Las escrituras también nos dan el ánimo para continuar nuestro servicio a Dios y a los demás. Romanos 15:4c nos dice allí la palabra de Dios. Dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La perseverancia y el ánimo son dos componentes esenciales de un ministerio eficaz. Ambos vienen de la palabra de Dios, las escrituras y la Biblia. Por lo menos a la iglesia tesalonicense, una de las claves de por qué estaban sirviendo con tal perseverancia es porque esperaban, de acuerdo a Pablo, como le había dicho, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. Nunca servirás de manera efectiva sin ser un estudiante diligente de la palabra de Dios. Y sin que la palabra de Dios afecte profundamente tus pensamientos, acciones, decisiones y palabras. Así le decía el Señor Jesucristo a algunos que habían creído en Él, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios: si vosotros continuáis en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos y conoceré la verdad, y la verdad os haréis libres. Entonces, bien interesante eso, hermanos. Por eso la importancia del discipulado. Romanos 15, del 5 al 7. Ahora que Dios te concede todo lo que necesitas para ministrar a otros, como Dios de la perseverancia y el ánimo a través de su palabra, que también nos conceda la unidad mientras ministramos juntos, ¿verdad? El Dios que nos da esta perseverancia y el ánimo es el mismo Dios que nos concede la unidad mientras ministramos juntos. Y por eso es importante de que nuestra comunión vertical con Dios, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, que nosotros podamos ministrar unos a otros en oración, de partimiento del pan, ¿verdad? Como pasaba en la iglesia primitiva. Esa era la manera como en el día de Pentecostés la iglesia se edificaba a sí mismo, y debemos de volver a ese modelo bíblico, ¿verdad? Haciendo hacedores de discípulos. Romanos 15, 5a nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, que Dios nos conceda un pensamiento mutuo, un mismo sentir. Debemos ponernos de acuerdo en el Evangelio antes de que podamos estar de acuerdo en todo lo demás. El Evangelio es algo que no se puede comprometer. El Evangelio es algo que debe ser sin comprometer, hermano. No podemos comprometer el Evangelio de Cristo simplemente por cobijar más personas o por tener una puerta abierta dentro del catolicismo romano o puerta abierta en ciertos lugares. No, hermano. El Evangelio es uno solo. 1 Corintios 2:2, vamos allí. Recordemos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras, y que únicamente por la fe en quien es Cristo y su obra consumada en la cruz que somos salvos, y no por ninguna obra que el hombre pueda hacer. 1 Corintios 2:2. Pablo mismo le enseñó a las iglesias en Corinto, le exhortó diciéndoles:
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gálatas 6:14 también. A los Gálatas, que eran bien legalistas, también les dijo lo mismo, la exhortación. Gálatas 6:14 les dijo algo similar. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire que su identidad estaba en que Él había sido crucificado y Él al mundo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Primero tenemos que estar de acuerdo con el contenido del mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día como el único medio para la salvación eterna. Eso no se puede comprometer el mensaje. Miren lo que dice Judas, en Judas versículo 3. Y dice así: amados, con la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, hablando del Evangelio. Y han de contender por el Evangelio, ardientemente defenderlo. En Filipenses 1:27, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, le dice a la iglesia de Filipo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y 1 Corintios 15, del 3 al 4, define cuál es el Evangelio, como lo dije anteriormente, que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 15, 5b, que nos dice la palabra de Dios: entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que Dios nos conceda un espíritu de equipo entre vosotros. Que Dios nos dé una unidad de propósito y glorificar a Dios y el poder de actuar como un equipo. Y eso es lo que tratamos nosotros de hacer siendo hacedores de discípulos. Romanos 15, 5, 6. Que Dios nos conceda un enfoque singular según Cristo Jesús. No según Pablo, como había algunos pablistas en la iglesia de Corintio, no según Apolos, como había algunos que eran apolistas, o no según Cefa, como hay algunos que eran detrás de Pedro, ¿verdad? Sino de Cristo. Dice la palabra de Dios, Juan 17:21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la única manera que la gente sepa que el Padre envió a Jesucristo es si nosotros mantenemos la unidad en lo que es el Evangelio de Cristo. No podemos comprometer la verdad del Evangelio de Jesús. Romanos 15, 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda un objetivo común, para que glorifiquéis al Padre, a Dios el Padre, a Dios y el Padre, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 1:10, vamos allí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, porque está hablando de una iglesia que está dividida en facciones, como acabamos de ver, ¿no? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, unidos en Cristo. Al fin y al cabo, no fue Pablo que murió por ellos, ni Apolo ni Cefa, fue Cristo Jesús. Que estaban apartando el fundamento, ¿verdad? Filipenses 2:2 también nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Filipenses 2:2. Nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y obviamente hablando en cuanto al Evangelio. El 3:16 también nos dice la palabra de Dios así. Dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Para que glorifiquemos a Dios con un propósito singular, para que unánime, dice la palabra de Dios. Para que glorifiquemos a Dios con un mensaje singular, a una voz, como dice Romanos 15:6. Romanos 15:7 nos dice: por tanto, recibamos los unos a los otros
como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En vez de estar criticando el servicio de los hermanos, debemos de recibirnos unos a otros. Así como empezó el 14:1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones o tendencias. Por el bien de la unidad en el ministerio, debemos buscar activamente aceptarnos unos a otros. Dios nos manda a aceptar, griego proslambano, acoger o recibir agresivamente con un fuerte interés personal, en confianza a los hermanos en la fe de uno, ¿verdad? Dios nos manda a aceptarnos unos a otros de la misma manera que Cristo nos aceptó. En nuestro estado de maldad y de pecado, Cristo murió por los nuestros, ¿verdad? Debido a su amor por nosotros. Romanos 5, el 6 al 8, vamos allí. Recordemos lo que hablamos de Romanos capítulo 5, el 6 al 8. Y nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Luego dice el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Aún siendo qué? Pecadores. Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo, que dio a su unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos aceptó para gloria de Dios, como dice aquí el versículo, ¿verdad? El hecho de que se nos hace aceptables a través de Jesucristo trae la gloria a Dios el Padre por darnos su gracia y misericordia. Efesios 1, del 3 al 8, usted puede leer por su cuenta ese versículo. Recordémonos que todo fue por la gloria de Dios el Padre, fuimos aceptados en el amado y nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cierto? Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo, para ser entonces herederos. Romanos 15, del 8 al 12, vamos a la última parte, examinando el modelo del servicio exclusivo de Cristo, el ejemplo de Cristo. Cristo desinteresadamente se hizo un ministro, griego diáconos, siervo, literalmente uno que trabaja a través del polvo. Para el pueblo judío, la circuncisión, por el bien de la integridad de Dios y el bien de ellos. Romanos 15, 8a, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, hablando de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, los pactos, ¿verdad? El pacto abrahámico y todos los demás pactos. Jesús se hizo siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios. Les probó que Dios es fiel a su palabra, así como él era fiel a ellos, viviendo por ellos, por su pueblo. Romanos 15, 8b. Jesús se hizo siervo a los israelitas para volver a confirmar las promesas que él hizo a Abraham, Isaac y Jacob, para confirmar las promesas, como lo vimos en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Promesas incondicionales a los padres. Jesús también desinteresadamente se hizo un ministro de los gentiles para la gloria de Dios y su bien, porque en la promesa abrahámica decía que en tus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, hablando de los gentiles. Romanos 15, 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Estuvimos viendo en el capítulo 11, ¿verdad? Cómo entonces la incredulidad de Israel ha venido para nuestro beneficio, porque hemos sido incluidos dentro de la familia de Dios como gentiles, como creído en Cristo, ¿verdad? Y que Él tanto endureció a Israel, porque endureció primero hacia Dios, hacia Cristo en su corazón. El Señor los endureció ahora como nación, ¿verdad? Para tener misericordia a los gentiles. Y vimos entonces que a todos los colocó bajo el corral del pecado, tanto judíos como gentiles, para tener misericordia de todos. Jesús también se hizo un ministro a los gentiles para traer la gloria de Dios en su increíble misericordia hacia ellos. Romanos 15, 9b al 11, dice que Jesús el Mesías sirvió de esta manera para cumplir con la palabra de Dios, lo cual profetizó que Él serviría a favor de los gentiles. Echemos un vistazo a los registros bíblicos. Romanos 15, 9a nos dice la palabra de Dios. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. El Mesías alabaría a Dios entre los gentiles, lo dice el Salmo 18,
49, lo puede leer usted por su cuenta. Romanos 15, 9b, nos dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ese es el Salmo 19, 49, ¿no? El Mesías anunciaría el nombre de Dios alabado, sea su carácter, esencia, en la audiencia de los gentiles. Llamaría pueblo que no era su pueblo, dice la palabra. Romanos 15, 10 nos dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. El Mesías invitaría a los gentiles a regocijarse junto con los judíos, su nación. Deuteronomio 32, 43 nos dice esta referencia que acabamos de leer, ¿verdad? Dice otra vez, alegrados gentiles con su pueblo. Esa viene de Deuteronomio 32, 43. Romanos 15, 11 nos dice la palabra de Dios, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. El Mesías ordenaría a todos los gentiles a alabar al Señor, como dice el Salmo 117. Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Yo vemos muy claramente que va a regir los gentiles durante la edad milenial los creyentes, ¿no? Y vemos claramente que no se cumple Cristo. Por último, el profeta Isaías dijo lo siguiente, Romanos 15, 12a nos dice la palabra de Dios allí. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. El Mesías, la raíz de Isaí, padre del rey David, vendría. ¿Cómo puede ser la raíz de su propio ancestro? Apocalipsis 22, 16 nos da una pista. Vamos allí, Apocalipsis 22, 16. Dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces vemos que el Mesías se levantaría para reinar en todos los gentiles. Romanos 15, 12c. Y nos dice allí, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El Mesías se convertiría en lo que los gentiles pondrían su esperanza y confianza para la salvación. Y así fue, ¿no?, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Dentro de la iglesia romana habían algunos judíos que habían venido a conocer a Cristo y los gentiles de la congregación no tenían por qué estar juzgando a estos débiles en la fe que apenas habían entrado a ser creyentes en Cristo, porque todavía guardaban ciertos rituales judaicos como la abstenencia de algunos días y celebrar algunos días y también abstenerse de ciertos alimentos. En lugar de criticar su servicio al Señor Jesucristo, deberían entonces de qué? Deberían de ayudar, deberían de edificarlos, deberían de hablar una misma cosa en el Evangelio de Cristo, deberían de ser edificados y deberíamos de nosotros de compartir de su debilidad en el sentido de comprenderlos. Entonces, bien esencial eso, hermano. Yo pienso que en las iglesias muchas veces queremos que una persona una vez sea salva, que inmediatamente deje de hacer aquello o deje de hacer tal cosa o haga tal cosa sin todavía explicarle con la palabra de Dios, darle todavía un discipulado, un crecimiento espiritual. Venimos el tropiezo a él, ¿verdad? O viene a servir a Cristo, ¿verdad? Y está sirviendo al Señor de cierta manera y comenzamos a criticarle. Simplemente porque no nos cuadra la manera como Él está sirviendo al Señor, porque no es la manera como nosotros lo estamos haciendo. Pero acordémonos que todos daremos cuenta del tribunal de Cristo y no somos bien para estar entonces juzgando el servicio de los creyentes, ¿verdad? Debemos más bien servirles como Cristo nos sirvió a nosotros cuando éramos débiles y aún cuando vinimos a la fe en Jesucristo. Que nos acordemos nosotros que también vimos una vez bebés en Cristo, que las personas que nos discipularon fueron pacientes con nosotros, nos ayudaron, en lugar de criticarnos, nos motivaron y nos exhortaron con amor para que hagamos lo correcto, ¿verdad? Y eso lo queremos hacer, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta
exhortación acerca de la vida cristiana y acerca de nuestras libertades cristianas, Señor. Que no utilicemos nosotros nuestras libertades cristianas para hacer tropiezo a un nuevo creyente en Cristo. En lugar de ello, que nosotros nos abstengamos de todo, Señor, para hacerle, en vez de ese tropiezo, hacerle dedicación por medio de la palabra de Dios. Porque vimos que el reino de los cielos es paz, gozo en el Espíritu. Y que realmente eso es lo que realmente necesita todo creyente en su crecimiento espiritual. Que pueda entender cómo caminar con su Señor y cómo crecer espiritualmente, en vez de nosotros estar criticando su servicio. Ayúdanos, Padre, a ser misericordiosos así como tú has sido con nosotros, a ser pacientes como tú lo has sido con nosotros desde el momento que somos salvos. Y oramos por los nuevos creyentes, Señor, aquellos sobre todo que están bien animados a conocer más de ti para llegar a ser hacedores de discípulos, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Bendice a la iglesia de Dios en todos los lugares que nos están escuchando, Señor. A todas las iglesias en Bolivia y a todas las congregaciones en Argentina, Señor, y también acá en Estados Unidos y en otros países que nos puedan escuchar, o ya sea por esta grabación, Señor. Bendícenos, pues, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.